¿Qué tal, queridos beneficiarios? Pues hoy le traigo información muy valiosa que puede impactar positivamente o tal vez negativamente en sus vidas. La Administración del Seguro Social siempre nos comparte los detalles cruciales más importantes que todos deben conocer, pero muchos no prestan atención a los temas exactos que pueden cambiar por completo la perspectiva que usted tiene en su jubilación. Por ello siempre es fundamental estar al tanto de este tipo de información para asegurarse de recibir los beneficios y los servicios de la manera más justa a los cuales ustedes tienen derecho. Manténgase con nosotros para conocer todos los detalles que hablaremos el día de hoy y cómo pueden aprovechar al máximo los recursos disponibles que nos tiene el Seguro Social. No se olviden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y es: ¿aumentará su beneficio del Seguro Social si trabaja y reclama al mismo tiempo? Pues esto sin duda puede generar ganancias a largo plazo, pero al corto plazo podría costarle algo. La edad más temprana para solicitar beneficios del Seguro Social, como bien sabemos, son 62 años. Sigue siendo una de las edades más populares, pero no todos los que la solicitan a esta edad están jubilados. Muchos optan por permanecer en la fuerza laboral mientras reciben cheques, ya sea por necesidad financiera o porque simplemente les gusta trabajar. Pero esto complica un poco el cálculo de los beneficios de usted del Seguro Social. Sus cheques se basan en los ingresos a lo largo de sus años laborales, lo cual significa que su salario es el más contado prácticamente mientras esté en el Seguro Social. Podría afectar sus cheques mensuales. ¿Qué es lo que debemos saber sobre esto? ¿Cómo calcula el gobierno sus beneficios del Seguro Social? La Administración del Seguro Social basa su beneficio de jubilación en su ingreso mensual promedio durante los 35 años de mayores ingresos ajustado a la inflación. Ojo con esto, muchos creen que son los últimos 35 años, pero no, son los 35 años de mayores ingresos. Usted puede haber trabajado 40 años, pero no va a ser tocado el tema de adelante para atrás. Va a ser simple. Los mejores 35 años con mayores sueldos son los que van a ser contados. Esto es un poco más complejo cuando estás trabajando y reclamando al mismo tiempo. En este caso, la Administración del Seguro Social revisa su registro de ingresos cada año que usted declara los ingresos obtenidos por su trabajo. Si su último año de ingresos no se encuentra entre sus 35 años de mayores ingresos, es simple, no va a cambiar nada en sus cheques mensuales. Pero si el último año estuvo entre los 35 más rentables, la Administración del Seguro Social volverá a ejecutar esta fórmula de beneficios. Ahora bien, teniendo en cuenta este nuevo año de ganancias, descartando uno de sus años anteriores con menores ingresos. Luego pagará cualquier aumento resultante que le corresponda. Este aumento es algo retroactivo a enero del año posterior a la obtención de los fondos. Veamos un ejemplo. Si tiene un año de altos ingresos en este año 2024, entonces el gobierno va a considerarlo y le pagará cualquier aumento resultante a partir de enero, pero esta vez del 2025. Trabajar y reclamar el Seguro Social podría ayudar significativamente a los beneficios a largo plazo, pero puede reducir sus cheques a corto plazo si es que está por debajo de su plena edad de jubilación. Y esto es entre 66 y 67 años, dependiendo de su año de nacimiento. Al trabajar y reclamar el Seguro Social, el gobierno te retiene $1 de tus cheques por cada $2 que ganes sobre los $22.320 en este año 2024, si estará bajo su plena edad de jubilación todo el año. Entonces, si en este año 2024 alcanzas la plena edad de jubilación, solo estarías perdiendo $1 por cada $3 que ganes, por encima del umbral de los $59.520.
Obviamente vamos a estar suponiendo que ganes esta cantidad antes de tu cumpleaños. A esto se le conoce como la prueba de ganancias. Esta reducción es temporal. Cuando alcanzas la plena edad de jubilación, el gobierno va a volver a calcular tu beneficio, pero esta vez va a incluir el dinero que retuvo anteriormente debido a la prueba de ingresos. Y ya no va a retener dinero de tus cheques futuros, independientemente de cuánto ganes. Pero la prueba de ingresos aún podría ser problemática si contara con sus cheques para ayudarlo a cubrir sus gastos hoy. Intente estimar cuánto ganará con su trabajo en este año y cómo esto podría afectar sus cheques del Seguro Social. Luego de esto, ajuste su presupuesto en consecuencia. Es muy posible que necesite gastar un poco menos o hasta pueda planear cubrir una mayor parte de los gastos con ingresos laborales o con ahorros personales. Si tiene alguna pregunta sobre cómo trabajar y reclamar el Seguro Social y cómo esto puede afectar sus cheques, puede comunicarse con la Administración del Seguro Social en línea, por teléfono o visitando una oficina local del Seguro Social, o también puede dejarnos sus dudas en los comentarios. Ahora bien, estamos hablando de un tema bastante importante y por eso queremos mencionarles 7 cosas que debes saber sobre trabajar mientras recibes el Seguro Social. Más de una cuarta parte de los adultos estadounidenses que están entre los 65 y 74 años todavía están en la fuerza laboral. Todo esto lo obtenemos en los datos que nos ofrece la Oficina Federal de Estadísticas Laborales. Y esta proporción ha ido aumentando de una manera constante durante décadas. Casi 3/4 partes de los adultos que actualmente trabajan y están encuestados para la encuesta de confianza en la jubilación por parte del Instituto de Investigación de Beneficios para Empleados, afirmaron que esperan seguir trabajando para recibir un pago durante la jubilación. Pues muy bien, vamos a la información más importante. 7 cosas que necesitas saber si continúa trabajando mientras recibe el Seguro Social. Punto número 1. No todos los ingresos cuentan. Solo los ingresos del trabajo cuentan para el límite. No cuentan cosas como pensiones, anualidades, ingresos por inversiones o intereses bancarios. Lo mismo ocurre con los ingresos por alquileres, herencias, distribuciones de cuentas de jubilación u otras formas de ingresos no derivados del trabajo. Punto número 2. La prueba no se aplica solo a las prestaciones de jubilación. Está sujeto a la prueba de ingresos si recibe beneficios de cónyuge o sobreviviente del Seguro Social. Esto antes de alcanzar la plena edad de jubilación. El umbral de ingresos es el mismo, al igual que el importe de la retención si lo superas. Punto número 3. Debes informar tus ganancias con antelación. Si está sujeto a la prueba de ingresos, informe a la Administración del Seguro Social lo que espera ganar el próximo año llamando a la línea de ayuda nacional o comunicándose con su oficina local del Seguro Social. Con base a esa estimación, la agencia calculará el efecto de la prueba de ingresos y suspenderá sus pagos mensuales hasta que cubra lo que usted debe. Punto número 4. Las reglas cambian a medida que se acerca la plena edad de jubilación. En el año calendario en el cual usted alcanza la plena edad de jubilación, la prueba de ingresos de jubilación se vuelve menos onerosa. Durante este periodo va a perder $1 encima de los beneficios del Seguro Social por cada $3 en ingresos laborales, por encima de un límite más alto. En este año 2024 son $59,250. Punto número 5. El Seguro Social te devuelve el dinero. Con el tiempo, el Seguro Social va a reembolsar el dinero retenido según los límites de ingresos. Esto será a partir del momento en el cual alcances la plena edad de jubilación. Punto número 6. Hay una prueba diferente si recibe beneficios solo una parte del año. La prueba de ingresos se basa en cifras de ingresos de todo el año, pero la Administración del Seguro Social entiende que la mayoría de las personas no esperan hasta el 31 de diciembre para reclamar los beneficios. Entonces, ¿qué sucede si comienza a recibir Seguro Social, digamos, el 1 de octubre? Y para entonces ya ha ganado más de $50,000. Basándonos en el monto actual, diría que no podemos pagar de octubre a diciembre, pero no se rigen por el monto anual. Eso sería considerado una penalización por el dinero que ganó antes de reclamar su beneficio. Y punto número 7. Continuar trabajando puede aumentar su beneficio.
El Seguro Social basa el monto de tu beneficio en el ingreso mensual en promedio durante sus 35 años de mayores ingresos, ajustado por el crecimiento salarial histórico. Incluso si ya has reclamado beneficios, recalculan su pago anualmente, todo esto en función de la inflación y los ingresos laborales, obviamente si los hubiera.